Y te doy la bienvenida a un nuevo video aquí en Sonidos Virtuales Pro. La gente de Yubi acaban de lanzar su más reciente sintetizador conocido con el nombre de Quadra Modular, un plugin de maniobras tetramodulares realmente. Mis amigos de Yubi me enviaron entonces la licencia de esa belleza hace unos días atrás para que les compartiese la revisión oficial del mismo en español. Y he preparado este video entonces para mostrarles a detalle las características que integra ese increíble nuevo plugin, para que lo escuches en acción claramente, y si te enamoras del mismo y quieres hacerte con él, a través del enlace que está en la descripción podrás acceder al mismo, ¿ok? Por lanzamiento tiene un descuento bastante importante para todos los interesados. Y Quadra Modular viene a ser ese cuarto instrumento de la marca Yubi que se integra ya a la existente serie Quadra. Antes ya teníamos con nosotros Traveler, el Metal and Wood, el Mute and Harmonics. Todos ellos hasta el momento estaban enfocados entonces a colecciones de instrumentos acústicos y étnicos, pero ahorita entonces llega la parte sintética. Esa librería es constituida por más de 66,000 samples o muestras, unos 7 gigabytes de peso, todos extraídos de 30 fuentes sonoras, entre las que podemos mencionar un Colossus XL, un Custom 55, un EMU modular, un Zen modular, un PPG modular y un C700. Pero no solamente hablamos de enormes instrumentos electrónicos, ya que también informan desde Yubi que hay sonidos tomados de sistemas modulares tipo Eurorack pequeños también. De hecho, si te vas al sitio web de Yubi, en la sección asociada a Quadra Modular, te vas a la categoría Machine y te listan todos los instrumentos de los cuales provienen entonces los sonidos de esta increíble librería. Tenemos los sistemas grandes, los que les mencioné, el Colossus XL, el Custom 55, tiene los clásicos semimodulares, los micro, los digitales y algunas drums, ¿ok? Así que para mayor detalle puedes visitar el sitio web para que te enteres entonces de todo lo incluido en este interesante instrumento virtual. Una vez que Yubi capturó todos esos sonidos, los metió en esta interfaz que ves en pantalla. Brinda 4 motores de reproducción de muestras con los que podemos apilar, editar, realizar morphing a través de este pequeño pad XY que tenemos en la parte central, para añadir efectos como reverb, delay, distorsión, ecualización, chorus, etcétera, lo que se te ocurra. Y también podemos secuenciarlos en un potente secuenciador arpegiador de 64 pasos, que en un momento te lo voy a mostrar. Lo interesante del secuenciador es que podemos utilizarlo para cada una de las capas, ¿ok? Y podemos entonces realizar luego ajustes específicos de varios parámetros para cada paso, que además cuenta con varios efectos MIDI avanzados, como por ejemplo el Euclidean Emphasis. Así que esta herramienta nos promete grandes sonidos y mucha diversión sintética cuadruplicada y garantizada. Te reitero, si quieres probarlo o adquirirlo, tienes entonces la posibilidad de llevártelo con un descuento especial hasta el 27 de este mes de mayo. El enlace te lo dejaré aquí en la descripción del vídeo. Pasemos ahora sí a mirar a detalle entonces las características que integran esta herramienta, y para que lo escuchemos un poquito en acción. Inicialmente, lo que ves, el cuadro modular es la parte central. Lo que ves alrededor, en este caso lo estoy cargando a través de Falcon. También es susceptible que lo cargues a través del UV Workstation. Es una librería, simplemente aparecerá acá en la parte derecha de la ventana. Cuadra modular. Voy entonces a cerrar básicamente lo que no hace parte de la librería, que sería todo lo que es Falcon, ¿ok? Lo que vemos acá, por ejemplo, en el lateral, vamos a abrir de nuevo el lateral derecho. Si doy clic, se desplegaría entonces este menú con todos los presets categorizados. Entonces tenemos aquí los analógicos, los vintage analógicos, los modulares digitales, las baterías y percusiones. Simplemente das clic y tocando claramente cargarías el preset que tú necesitas. Vamos entonces a cerrar esto, a contraerlo, para centrarnos en las partes constitutivas de esta herramienta. Tenemos aquí entonces que estamos en la vista en donde podemos visualizar los 4 cintas que componen, en este caso, el sonido que genera Quadra. Evidentemente cada uno es susceptible de ser modificado. Si yo toco directamente el sinte, mire a la capa de ese sonido para regresar a la vista de los 4 sintes, daría clic aquí. Desde aquí puedo dar clic y seleccionar distintos tipos de sintetizadores o fuentes de sonido, y debajo tengo acceso a todos los modelos de arpegio que puedo generar. Desde aquí activaría el arpegiador o lo desactivaría, y desde aquí tengo entonces el mapeo o el rango de bajos y el rango de notas más altas. Podría escuchar o mapearlo simplemente tocando esos pequeños audífonos que tengo en la parte inferior para escuchar entonces esos rangos. Desde acá puedo moverme en octavas, desde acá podría aplicar un poco de envío de reverb y delay, y si doy clic en esas pestañas es igual que si diera clic directamente en el nombre. Puedo visualizar o cambiar el sinte, o acá en este caso el tipo de arpegio, y eso es común a cualquiera de los sintetizadores. Y desde aquí ajustamos el balance del teclado. Lo que hacemos es ajustar el equilibrio entre el registro bajo del teclado y el registro alto, simplemente moviéndolo, ¿ok? Luego tenemos aquí para generar de forma aleatoria como preset. Luego podemos aquí deshacer entonces los cambios que haya hecho. Desde aquí puedo entonces apagar todos los arpegiadores, puedes notarlo en cada capa.
Entonces aquí los activo de nuevo y desde aquí puedo entonces randomizar efectos o más bien parámetros en los distintos arpegiadores. Desde aquí puedo de nuevo deshacer y quedarme como venía por default mi arpegiador, ¿ok? Parte central ya tengo el pad XY con el cual puedo hacer morphing entre los distintos sonidos que integran entonces este preset, específicamente los 4 módulos que están conformándolo. Simplemente puedo automatizar esto en mi DAW y hacer que la música se mueva a lo largo de la reproducción de la misma. Esto es dinámico, eso es interesantísimo. Luego tenemos debajo los controles de intensidad, donde podemos jugar aquí con la profundidad de la intensidad. Esos son parámetros globales de dinámica, donde puedo jugar con la intensidad de la dinámica del velocity, y desde aquí puedo cambiar las curvas entonces de velocity. Puedes verlo allí y jugar con la intensidad entonces que yo quiera aplicar a esa modificación. Acá tenemos para jugar con los rangos de la curvatura. Podemos establecer aquí el rango global de inflexión de tono y el mapeo, ¿ok? Por default dice Omni, pero podemos hacer división. En este caso en Split, lo que estamos haciendo es que la capa a la D se asigna secuencialmente a los canales MIDI del 1 al 4, ¿ok? Y si selecciono Omni, todas las capas reciben todos los canales MIDI. Y eso es en términos generales lo que tenemos en la ventana principal. Ya podría ingresar a cada capa directamente tocando la letra, la A, B, C o D, que comparten controles. Y digamos la A, desde aquí puedo activar el arpegiador o desactivarlo, jugar con los niveles, en este caso todo lo asociado a la amplitud, tengo las distintas envolventes de ataque, caimiento, sostén y liberación, y puedo cambiar entonces también la forma de esas envolventes, simplemente girando. Y desde acá tengo filtros para modelar el tono del sonido, puedo activarlos, cambiar entonces el tipo de filtro para cortar en este caso algún rango frecuencial específico y jugar con la frecuencia de afectación, la resonancia y agregar un poco de saturación. Desde aquí tenemos para jugar con la profundidad, establecemos la cantidad de profundidad del filtro, tenemos el velocity, establecemos la sensibilidad a la velocidad del filtro, y con wheels establecemos la influencia de la rueda de modulación de la profundidad del filtro. También tenemos las típicas envolventes de nuevo, ataque, caimiento, sostén, liberación, y podemos curvar entonces un poco tanto el ataque como el decaimiento para ajustar entonces esa curva de ataque y decay que tenemos aquí, ¿ok? Que tenemos asociadas esas dos envolventes en la parte superior. Luego tenemos aquí la sección de tono y voceo para darle un color entonces o más brillante o más oscuro, jugar con octavas, y podemos hacer transposición por semitonos. Desde No podemos entonces cambiar los modos de operación. Tenemos el modo alternativo y tenemos el modo Unison Classic. Esto tiene que ver con el comportamiento en el campo estéreo entonces del sonido. Tenemos aquí para jugar con la dispersión, es decir, escogí uno de los modos, puedo jugar a hacer que suene más estéreo, menos estéreo, y podríamos jugar con la desafinación, digamos en el modo Unison Classic, podemos jugar con la desafinación entre las voces para generar entonces ese desplazamiento o esa dispersión en el campo estéreo bastante particular de los sintes. En la parte inferior tenemos entonces para jugar con algunos efectos. Desde aquí los activas, vibrato, tenemos trémolo, podemos hacer desplazamiento frecuencial y agregar un poco de drive. Simplemente selecciónalo y ajustas acá entonces la intensidad asociada o los parámetros asociados entonces a cada uno de esos efectos. Enfrente tenemos efectos donde tenemos de nuevo un desplazador de frecuencia, tenemos un wave shaper para agregar un poco de distorsión, tenemos efecto de chorus, phaser y ecualización. En el momento que lo toco puedo configurar cada una de las opciones que me ofrece cada uno de esos efectos para personalizar el mismo. Y en la parte superior tengo preset asociados entonces en este caso al sinte que tengo incluido en el rack A o en la capa A, y en la parte inferior tendría para cambiar el tipo de sintetizador. Desde aquí puedo entonces rápidamente abrir la carpeta de preset, desde aquí puedo guardar preset, desde aquí puedo copiar ajustes también. Y los niveles de envío los ajusto desde acá, tengo reverb y delay, y eso es como una de las otras 4 capas como puedes ver acá. Cada capa yo puedo desde aquí mutearla, colocarla en solo, ajustar en los niveles de ganancia de salida, jugar con la panorámica, y los búmetros me indicarán los niveles, cómo se encuentran. Y si me voy a FX, tengo acceso a los efectos generales, que serían los que vemos en los envíos, por ejemplo. Entonces tengo dos efectos de envío base, que serían la reverberación. Desde aquí habilito o inhabilito y ajusto en la misma la configuración que me ofrece, como es el tamaño. Puedo modelar las frecuencias altas y bajas del mismo, puedo aplicar modulación a la cola, tengo también un delay para jugar con los tiempos del mismo, es un delay estéreo como puedes ver, puedo cortar frecuencias, jugar con la rotación, y luego tengo aquí de forma general para agregar a todo el sonido un poco de drive, un poco de compresión, ecualización y maximización, configurando cada uno de los controles que integra. Y eso es lo que tenemos entonces en las capas para configurar, pero sigue entonces otro plus que tiene esta herramienta, que es el arpegiador. Y para acceder al arpegiador simplemente te vas a cualquiera de las capas y activas desde acá el mismo, y luego le vas a dar clic donde dice ARP.
Y voilà, tienes acceso entonces a la ventana del mismo. Desde aquí tenemos entonces para modificar muchas cosas. Podemos trabajar ya con preset directamente, abrir la carpeta donde están los arpegios, guardar los tuyos, copiar ajustes. Aquí vas a visualizar en pantalla el acorde que estés ingresando a través de tu teclado controlador y desde acá podemos utilizar esa opción para grabar, ¿ok? Todo lo que grabemos lo vamos a exportar en formato MIDI. Simplemente damos clic, alistamos, reproducimos el arpegio y luego lo exportamos en MIDI y de esa manera puedes guardar secuencias MIDI generadas entonces con esta herramienta. Debajo tenemos entonces ya toda la configuración del arpegiador. Tenemos unos modos para trabajar, modo arpegiador o el modo Fraser. En el modo Fraser tenemos aquí para trabajar con octavas, por ejemplo, ajustando el rango mínimo bajo y el rango máximo alto. Si cambiara el modo arpegiador, simplemente tengo para activar este modo que se llama Motion. Doy clic aquí y también tendría entonces dos opciones que sean arpegios solamente ascendentes o descendentes o ascendentes y descendentes. Ya tú experimentarás. Luego tengo unos parámetros acá que se llaman máximo, pasos, velocidad y puerta. Y con este slider de máximo, pues ajustamos la velocidad máxima, en este caso el valor de la velocidad de pasos al momento de generar la secuencia de arpegios. En los pasos, pues establecemos el número de pasos de la secuencia, la velocidad de la duración de cada paso y con que establecemos el valor general de la puerta. Eso va a generar un gatilleo, un ritmo secuenciado bastante particular. Luego tenemos page, páginas, donde tenemos 4 aquí para elegir. Y con estas páginas podemos entonces cambiar entre 4 páginas y 16 pasos de la secuencia. Tenemos luego este botón de scroll con el cual habilitamos para cambiar de página automáticamente con el cabezal de reproducción de la secuencia y con link habilitamos las ediciones duplicadas en todas las páginas. Tenemos este modo loop, desde aquí lo habilitamos, podemos activar la reproducción en bucle de solo una página y desde aquí elegirías el número de página y luego tenemos aquí probar con el velocity, por ejemplo, crear la secuencia. Al activar eso puedo vincular el paso actual con el paso previo, por ejemplo, es decir, que los estaría linkeando. Luego tengo aquí para elegir entonces el tipo de arpegio. Tengo arpegios básicos, armonizados, con acordes. También tengo aquí para jugar con el tono, con las octavas, jugar con el nivel de gate, las repeticiones, puedo establecerlas y con la panorámica. Si doy clic aquí, puedo entonces de forma rápida cargar también, como puedes ver, los tipos de secuencia que podría generar o irme al init como tal, ¿ok? Lo único es que esto va a modificar todo lo que yo haya hecho. Entonces yo cambio esto y selecciono init, estoy modificando toda la secuencia. Si selecciono y cargo un preset, evidentemente entonces aplicaría toda la secuencia, ¿ok? Entonces ten presente eso. Puedo generar de forma aleatoria también valores simplemente con random. Y abajo a la izquierda tengo para trabajar con el énfasis euclidiano. Desde aquí lo habilito o inhabilito. Podemos establecer con eso una cantidad de acentos variables mediante patrones euclidianos con octavas y con sidechain. Podemos entonces activar el mismo, jugar con la cantidad, o sea, cantidad del efecto que queremos aplicar. Con hip vamos a establecer el número de pasos activos. Con pasos pues vamos a establecer la longitud del paso del patrón euclidiano. Con octavas podemos establecer la octava de acento y con velocity establecemos la velocidad del acento. Y este parámetro es simplemente sidechain, cadena lateral de la secuencia principal con la cadena euclidiana. Desde aquí entonces establecemos ese valor porcentual. Y luego tenemos enfrente los efectos MIDI. Lo habilitamos desde aquí o lo inhabilitamos y nos va a permitir reproducir una secuencia armónica en uno de los 3 modos que tenemos a disposición. Desde aquí eliges entonces el MIDI delay, el random o el pitch drift. Dependiendo del modo que elijas tendrás acceso a unos parámetros o a otros habilitados. Por ejemplo, el último, el pitch drift, nos habilita entonces acá el pitch y la velocidad. Entonces con amount ajustamos la cantidad del efecto MIDI que queremos aplicar. Con el modo tenemos entonces el MIDI delay, que sería delay, retardo de delay. Lo que haremos aquí es que superpone la última nota tocada encima del paso que se está reproduciendo. Con random pues simplemente de forma aleatoria va a elegir una nota del acorde que presionemos y lo superpone sobre el paso de reproducción. Y con pitch drift tenemos un delay MIDI con desplazamiento de tono y con parámetros de sesgo, así que va a generar un efecto bastante particular allí como de modulación en el audio. Y tenemos aquí para jugar con el tono, claramente establecemos el tono, el cambio de tono en semitonos, jugamos con la velocidad del decaimiento, o sea el tiempo de decaimiento del tono, y con run establecemos el tiempo de lanzamiento. Y con este decay, como les mencioné, usamos el tiempo de decaimiento del tono. Luego tenemos acá unos modos de panorámica. Simplemente lo habilitas desde aquí. Tenemos el modo aleatorio con un control de dispersión y tenemos el modo panorámica que va a tomarlo desde la secuencia, ¿ok? Y por último tenemos el cuantificador de escala, lo habilitas desde acá y este va a cuantizar la salida de la secuencia de acuerdo con los ajustes que tenemos acá. Entonces habilitamos, como puedes ver, pero luego tenemos los modos, ¿ok? Desde aquí entonces podemos cambiar el modo manual o el modo automático.
En el modo automático, por ejemplo, lo que él hace es analizar el modo principal menor y la escala de la secuencia. Y en el modo manual, pues cuantifica la salida a los valores que nosotros establezcamos. Entonces acá, tanto en escala como por ejemplo en la nota que elijamos nosotros acá. Y podemos bloquear entonces rápidamente esta nota raíz para si cambiamos preset o cambiamos ajustes, se conserve siempre el arpegio en la misma nota y en la misma escala. Y eso es básicamente lo que tenemos entonces en esta herramienta para manipular y configurar. Pasemos a escuchar la misma para que te des cuenta del potencial que encierra. Yo voy a reproducir varios presets, ya programé aquí para ustedes una pequeña secuencia. Vamos a reproducirla sola y luego la acompaño de una base para que la escuchemos en un contexto musical y veas el potencial que encierra. Te reitero, si quieres hacerte con esta herramienta, pues yo te dejo enlace en la descripción. A través de ese enlace tendrás un descuento especial para que te lleves Quadra Modular de la gente de Yubi, un increíble sintetizador bastante potente. Pasemos a escuchar esa belleza en acción. Y eso básicamente es el increíble Quadra de la gente de Yubi. Quadra Modular, un sintetizador todopoderoso que llegó para quedarse. ¿Quieres probarlo en tu música? El link en la descripción. Y yo con eso cierro, esperando realmente que la información compartida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, un gran like no cae mal. Comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. ¿Quieres apoyar el canal? Tienes a disposición un enlace a PayPal en la descripción. Y yo con eso cierro. Nos veremos en un próximo vídeo. Y recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.